Es el gato animado más popular en el mundo entero y su tira de cómic es la que más veces se ha publicado. Cerca de 3.000 periódicos la han publicado y ha sido leída por más de 260 millones de lectores alrededor del mundo cada día. Estoy hablando de Garfield y hoy te voy a contar cómo Jim Davis lo diseñó. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Diseño Feliz. Como ya escuchaste, hoy te voy a platicar cómo Jim Davis pasó de vivir con decenas de gatos, literalmente decenas de gatos, a crear su propio gato, amante de la lasaña y que odia los lunes. ¡Comenzamos! Pues Jim nació en 1945 en Fairmont, Indiana, y fuera de que el actor James Dean y Garfield nacieron ahí, realmente no hay muchas cosas que hacer en Fairmont. Es un pueblo bastante chiquito. Y Jim nació en una granja y estuvo rodeado de todo tipo de animales de una granja, incluso 25 gatos. No soy muy fan de los gatos, la verdad, aunque de chico tuve uno, pero si eres fanático de los gatos, pues a lo mejor te puede sonar increíble tener 25 gatos en tu granja. El problema es que Jim era asmático y los gatos le daban muchísima alergia. Por lo que no solo no podía jugar con ellos, sino se la pasaba muchísimo tiempo en cama, enfermo. Su mamá, para cuidarlo y mantenerlo entretenido mientras estaba en cama enfermo, le daba colores y hojas para que él dibujara. Al principio a Jim no le encantaba dibujar, obviamente como cualquier niño normal, prefería estar afuera jugando, pero pues no le quedaba de otra. Entonces al inicio pues no era muy bueno dibujando y tenía que escribir al lado del dibujo lo que ese dibujo era. Por ejemplo, si dibujaba una vaca, ponía al lado vaca o escribía vaca para que él y su mamá supieran pues después lo que había dibujado y no se les olvidara. Esa técnica le resultó bastante práctica ya que empezó a relacionar palabras con dibujos y eventualmente las palabras eran mucho más de lo que era el dibujo. En la escuela, obviamente estaba metido en los talleres de arte, pero también en el deporte. Le gustaba muchísimo el fútbol americano y era un jugador bastante bueno. Y también participaba en las obras de teatro. Y en 1963 entró a la Universidad de Ball State, literalmente a unos 30 minutos de su casa. Y en esa época, y en esa universidad en específico, lo único relacionado al arte era la carrera de educación de arte. Es decir, para aprender a enseñar arte y convertirte en profesor de arte. Obviamente Jim no quería ser profesor de arte, quería ser ilustrador de cómics, pero lo veía eso bastante lejano. Era lo único que tenía enfrente en la universidad y era lo que tenía que hacer para seguir aprendiendo cosas de arte. Pasó 3 años estudiando eso hasta que se dio cuenta pues, que tenía que estudiar algo más de negocios para complementar su carrera, ya que no quería ser profesor de arte. Pensó también que la publicidad podía ayudarlo a encontrar trabajo en algún estudio de animación, pero se especializó en negocios. Terminó de estudiar arte y negocios y en 1969 visitó a Tom Ryan, un caricaturista que tenía su estudio literalmente pegado a la universidad. Tom Ryan era el creador de una tira de cómics que se llamaba Tumbleweeds. Era sobre unos vaqueros y apaches. Personalmente yo no lo conocía, pero pues era como alguien famoso del pueblo o de la ciudad de Indiana, ¿no? Jim le enseñó los dibujos a este caricaturista, a Tom Ryan, y él inmediatamente le ofreció trabajo a Tom. Por lo que Jim se convirtió en su asistente. Hacía o ilustraba desde los globos de texto para los cómics, los fondos, también hacía algunos trazos, hasta contestaba los correos de sus fans. Estuvo con Tom Ryan por 9 años. Durante ese tiempo, Jim obviamente aprendió muchísimo de cómo hacer cómics y también empezó a pensar, digamos, en hacer su propio cómic. Un día, mientras estaba trabajando, escuchó a un ejecutivo de Tom que le decía que por qué no hacía algo sobre insectos.
y Jim se metió inmediatamente a la conversación y le dijo que él podía hacer ese cómic. Entonces, en 1973, Jim hace la tira de cómics Norm Gnat. ¿Quién sabe cómo se pronuncia? Norm Gnat. Es G-N-O-R-M-G-N-A-T, ¿no? La cual era sobre insectos. Se publicó en 1973 a 1975 en un periódico local de Indiana. El periódico se llamaba The Pendleton Times. Y Jim estaba tratando de sindicalizar el cómic para que estuviera a nivel nacional, ¿no? Sindicalizar es más o menos ir al sindicato literalmente y que ellos te ayuden a colocar, o con los espacios que tenía el sindicato en todos los periódicos nacionales, poner tu cómic literalmente en casi todos los periódicos a nivel nacional. Pero recibía puras cartas de rechazo, puras cartas de rechazo. Simplemente le decían que no, y no le decían por qué lo estaban rechazando. Hasta que un editor del sindicato le escribió y le dijo que su arte era bastante bueno, pero nadie realmente se relacionaba con insectos, que mejor buscara hacer otra cosa. Jim agradeció el consejo duro y lo tomó con algo de humor. En 1975 hizo la última tira de Norm Gnat, donde terminaba con un insecto siendo aplastado por un zapato gigante. Y así terminó su primera tira de cómics, en un fracaso. Pero entonces tomó ese consejo en el buen sentido y empezó a investigar cuáles eran las tiras de cómics más populares en esa época. Y se dio cuenta de que estaba Peanuts y estaba Marmaduke. Y ambos tenían perros y ambos eran bastante populares, ¿no? Peanuts obviamente con Snoopy y Marmaduke pues con Marmaduke, ¿no? Por lo que pensó, que si a los amantes de los perros les gustaban los cómics de los perros, pues a los amantes de los gatos les gustaría una tira de cómic. Y en esa época no había ningún gato popular en los cómics. Pero no te emociones, tranquilos, todavía no estamos hablando de Garfield. La tira de cómic que empezó o que se le ocurrió en ese momento se llamaba John. Y si eres fan de Garfield, sabes que John es el dueño de Garfield. Era 1976 y creó la tira sobre John y ya vivía con Garfield, su gato, y Spot, su perro. También se publicaba en el periódico local de Indiana, el Pendleton. Al año de publicar la tira, se da cuenta que al igual que Peanuts, los lectores no eran tan fanáticos de Charlie Brown, sino de Snoopy. Lo mismo pasaba con su tira. Los lectores no les importaba mucho la vida de John, pero la de Garfield sí. Y Garfield empezó a agarrar muchísima popularidad. Ahí te va un dato curioso. Le puso Garfield por su abuelo, James Garfield Davis. Mucho de la personalidad de su abuelo estaba en ese gato, como su mal humor y su odio por los lunes. Y el amor por la lasaña de Garfield, pues la saca del mismo Jim, que le encantaba muchísimo la lasaña. Pero bueno, sigamos. Entonces, al año, el gato Garfield empieza a agarrar mucha popularidad. Y Jim decide cambiar el nombre de la tira en 1977. Pasó de llamarse John a llamarse Garfield. Pero en 1978, Garfield, como era conocido esa tira de cómics, se acaba. Se acaba porque Jim por fin había cerrado un trato con el sindicato. Al sindicato le gustaba mucho la tira de Garfield y la querían pasar a nivel nacional. Pero antes de relanzar su tira de Garfield, tenía que ajustar varias cosas. Por lo que pensó en literalmente encerrarse en un hotel, únicamente con sus lápices, colores y hojas, para que dibuje y pueda mejorar Garfield. Pasó 3 días en ese hotel, pensando y descubriendo cómo podía mejorar Garfield, ¿no? Pensó que al ser Garfield un gato, podía salirse con la suya en ser un poco políticamente incorrecto y tocar temas que otras tiras no tocaban. Garfield no era hombre, ni mujer, ni alto, ni pequeño, ni joven, ni anciano. Era un simple gato, ¿no? Y a los gatos o a los animales se le podían pasar ciertas cosas. Aunque Jim realmente nunca quiso tocar temas políticos ni sociales. Pensaba que para eso estaba todo el periódico y su tira sería solamente para entretenimiento de sus lectores. Jim le desarrolló una personalidad más profunda a John también y se inspiró muchísimo en él.
John era un caricaturista y bastante torpe en temas románticos, igual que Jim. Entonces, digamos que ya tenía a Garfield y a John muy bien desarrollados. Ahora faltaba meter el síntoma de comedia, ¿no? Para él, la comedia venía del conflicto entre polos opuestos: corto, largo, frío, caliente, joven, viejo, perro y gato. Perro. Entonces ahí estaba, le hacía falta el perro. Digo, ya tenía a Spot, el perro original en la tira de John, pero Spot era un poco gris, la verdad. Le agregó la personalidad opuesta a Garfield, completamente opuesta a Garfield, y le cambió el nombre a Odie. Entonces, por fin estaba listo la tira de cómics de Garfield. Y en 1978, el 19 de junio, salió Garfield a nivel nacional. A los 30 días, la tira ya estaba en 41 periódicos y el periódico más grande era el Chicago Sun-Times. Pero al poco tiempo, este periódico tuvo que retirar una tira de cómic y al ser Garfield la más nueva, pues la sacó de su periódico y diciendo, pues los lectores realmente no van a notar que quito esta tira, pues si lleva muy poquitos días. Pero vaya que se equivocaron. Al poco tiempo, el Chicago Sun-Times recibía múltiples llamadas y cartas exigiendo a Garfield de regreso. No tuvieron de otra más que volver a traerla, y Jim, siendo Jim, lo hizo de la mejor forma. El 2 de noviembre de 1978 hizo una tira de cómo corren a Garfield del Chicago Sun-Times. Luego, en otro cuadro, están recibiendo muchísimas llamadas en el periódico para traerlo de regreso, y la tira termina con Garfield con una sonrisa regresando al periódico. La noticia de que los lectores habían exigido a Garfield de regreso al Chicago fue muy sonada entre los otros periódicos, y obviamente pues ya todos los periódicos la querían, ¿no? Antes de que la tira cumpliera 2 años, en 1979, Garfield ya estaba en 800 periódicos. Y para 1982, en 4 años de su creación, ya estaba en más de 1400 periódicos a nivel nacional. Como cualquier otro personaje animado, Garfield pasó por muchas variaciones. Al inicio, era un gato gordo con unas pequeñas patitas. Y ahora es más flaco con patas largas, ¿no? De hecho, en una entrevista, Jim dijo que estaba algo frustrado por darle una mejor apariencia a Garfield. Y Charles Schulz, el creador de Snoopy, Charlie Brown y toda la banda de Peanuts, le dijo que tenía que hacerlo más humano. Y Charles dibujó una versión de Garfield parado en 2 patas, flaco y con sus patas largas. A Jim obviamente le encantó esa versión y la adoptó, ¿no? Y esta es, digamos que la forma un poco más que se apega a la que hoy conocemos como Garfield, ¿no? Obviamente también después de eso hubo otras variaciones. Pero bueno, sigamos. Una vez que Jim y Garfield habían conquistado los periódicos, era momento de conquistar las editoriales de los libros de Garfield. La editorial Valentine estaba muy interesada en tener los derechos y ayudarle a publicar esos libros. En esa época, los libros de tiras de cómics agarraban la tira literalmente y la ponían horizontal para que tenga, digamos, el formato del libro que conocemos, un libro normal, ¿no? Pero a Jim no le gustaba ese formato. Quería que fueran horizontales y que la tira se leyera como se lee en el periódico, de manera horizontal. El único problema era que el libro tenía que ser horizontal y no vertical como todos los libros. La editorial no estaba muy seguro de eso, ya que no podría poner ese formato de los libros con los otros libros. Tenían que hacerle un espacio especial. Pero eso era justo lo que quería hacer Jim. Tenían que crear un espacio especial para los libros de Garfield. Y así fue. En las librerías, el libro de Garfield no estaba con todos los libros, estaba en el mostrador, con su propio exhibidor, con su formato horizontal, y por obvias razones, pues resaltó bastante el libro y fue un éxito total. De hecho, ese formato horizontal se llamó, y se sigue llamando, el formato Garfield. Los libros de Garfield estaban en el número 1 de ventas. De hecho, hubo una temporada que 7 libros de Garfield al mismo tiempo estaban en la lista de los bestsellers del New York Times. Con el éxito de la tira en los periódicos y en los libros, pues muchos productos querían licenciar con Garfield y la chamba se le empezó a juntar a Jim.
Por eso en 1981 hizo Pause Incorporated, un estudio dedicado a Garfield. Pause Incorporated le permitió tener una estructura y así poder tener el control del crecimiento de Garfield y obviamente el control creativo de todo lo que se hacía con su imagen. En 1982 hizo su primer especial de televisión, Here Comes Garfield o Ahí viene Garfield, y en octubre del siguiente año, de 1983, hace el segundo especial que se llamó Garfield on Town, o sea, Garfield en la ciudad, y gana su primer Emmy por animación ese segundo especial. Posteriormente ganaría otros 3 Emmys más por otros especiales de televisión. Con Garfield ya había conquistado todo lo que tenía pensado y ahora lo que quiso hacer era replicar esa fórmula. Y en 1986 empezó la tira de cómics US Acres, o mejor conocido en Latinoamérica como La Granja de Orson. Estaba Orson, el puerquito, Wade, el pato que le tenía miedo a todo, Roy, el gallo, y muchos otros animales de una granja. La tira se estrenó en marzo de 1986 en 505 periódicos. Un récord para esa época. O sea, era ridículo que una tira se lanzara en 505 periódicos, pero pues todos los periódicos sabían del éxito de Garfield, entonces pues adoptaron esta tira desde un inicio, ¿no? ¿Te acuerdas de La Granja de Orson? Si te acuerdas, es por la serie animada y no por el cómic. El cómic fue un fracaso y se canceló en 1989, pero la serie animada sí agarró algo de popularidad. Evidentemente no como Garfield, pero yo sí me acuerdo de Orson y sobre todo de Wade. ¿No te acuerdas de Wade? Era el pato que tenía como una dona para nadar con otro pato y le tenía pavor a todo. ¿Ya te acordaste? ¿No? Bueno, quizás ya yo veía mucha tele o tú eres bastante más joven que yo, pero googlealo por si tienes la curiosidad. La Granja de Orson. Pero bueno, siguiendo con Garfield, Jim hacía todo. Seguía dibujando y seguía escribiendo en las tiras y también encontraba tiempo para supervisar todos los productos que usaban la imagen de Garfield. Hasta que llegó CBS en 1988. Jim ya hacía especiales para televisión, pero CBS quería hacer una serie animada para cada sábado. Jim obviamente no tenía el tiempo para dedicarle tiempo a eso, pero le encantaba la idea de tener su propia serie animada. Por eso contrató a Mark Evanier, otro artista de cómics, pero que tenía experiencia en televisión. Mark hizo la serie animada de Superman y algunas de Scooby-Doo también y otras muchas más. Entonces Jim contrató a Mark para que él escribiera y dirigiera la serie animada de Garfield and Friends. Obviamente Jim, al querer controlar todo, pues seguía yendo al estudio para checar el doblaje, para checar la historia, para checar todo, pero ya era más o menos como un trabajo de estar revisando y no tanto de estar ejecutando, ¿no? Garfield en su mejor época estaba en más de 2.580 periódicos y era leída por más de 300 millones de lectores diarios a nivel mundial. De hecho, fue tanta la popularidad de Garfield en los 90s que a Jim le daba miedo que la gente se saturara de Garfield. Habían productos con la imagen de Garfield por todos lados. Y Jim pasó 5 años retirando de las tiendas peluches y otras figuras con la imagen de Garfield para no sobresaturar a todas las personas y que, digamos, fuera una moda y al siguiente año se cayera. Pero pues obviamente seguimos aquí platicando de Garfield, por lo que sigue bastante relevante Garfield, ¿no? En la actualidad, Jim sigue trabajando en Pause Incorporated a sus 75 años o casi 75 años de edad y sigue yendo a su estudio en Indiana. Muchas personas le preguntaban que por qué no se mudaba a una ciudad más grande o incluso ciudades como Los Ángeles o Nueva York, donde tienes acceso pues a muchísimo talento y sobre todo a los periódicos. Y él respondía que Indiana era su hogar y que en los 70s, para hacer una tira de cómics exitosa, lo único que necesitabas era un buzón de correo cerca, nada más. Y por eso nunca se mudó de Indiana. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Espero te haya gustado el episodio de hoy y la historia de cómo Jim diseñó Garfield. Que tengas un excelente día y nos escuchamos en la próxima semana. Muchísimas gracias.